Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy tenemos un invitado muy importante, un gran jurista, que es el doctor Jaime Arrubla. Vino solo, primero pues lo merecía, pero tratamos de conseguir y llamamos a algunas personas a que fueran contra el fallo de la Corte Constitucional y es muy difícil. Llamamos a gente del gobierno, llamamos a gente del externado, muchísimos, y bueno, estamos con usted, que es una persona, un jurista, un académico, porque usted desde que dejó la Corte, ¿a qué está dedicado? A la vida profesional y a la academia. Volvimos a lo que siempre hemos hecho. Pero usted tiene también alma política, ¿o no? Teóricamente. En la práctica he tenido también mis desengaños. Sí. Usted intentó ser alcalde de Medellín. Alguna vez, sí. Es la única vez que ha intentado. Fue suficiente. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Pues la experiencia es una experiencia muy interesante porque entra uno en contacto con la gente. ¿Y por qué perdió? Porque se dividió el Partido Conservador, que era el que me apoyaba. Entonces ganó el liberal. ¿Y usted se siente muy conservador? Yo soy conservador de cuna, de amigos, pero yo me siento muy libre pensador, como decía León de Greiff. Y por eso lo he invitado, porque es que la polarización del país impide a veces mirar estos grandes temas y la institucionalidad del país como con cierta distancia, y son más emociones que razones los que hay. ¿A usted qué le pareció el fallo de la Corte respecto del Fast Track, respecto de la JEP, el último fallo? El último fallo me gustó. Yo creo que la razón acompaña a la Corte Constitucional. ¿Qué fue lo que la Corte Constitucional hizo? El acto legislativo número 2 del 2016 que creó la vía rápida, el Fast Track, trajo dos numerales, el J y el H, que decían que las iniciativas del gobierno para implementar los procesos de paz, el Congreso no podía cambiarlas, no podía tocarlas. Eran inviolables. O sea, quedaba castrado el Congreso totalmente. Exactamente. Sí. Y lo segundo, que había que votarlas en bloque, que no se podían votar articulado por articulado, sino que era en su totalidad. ¿Qué dice la Corte Constitucional en este fallo? Lo que tenía que decir, que eso va contra la autonomía del Congreso, que eso va contra un principio democrático, que es la deliberación en el Parlamento, por eso se llaman parlamentos precisamente. Pero ¿usted no le preocupa, doctora Arrubla, que eso pueda poner en riesgo el proceso de paz como lo viene sosteniendo Humberto de la Calle, el principal negociador, y otros tantos? A ver, yo creo que salieron dos grandes pensamientos alrededor del fallo de la Corte. Empecemos por el del abogado de las FARC, el señor Santiago. Enrique Santiago, el español. Santiago, el español. Salió a decir que esto era un palo en la rueda del proceso, que esto era lo más grave que había pasado y que esto le abría las puertas a una constituyente. Juicio totalmente equivocado. Es que la reforma constitucional ya está hecha, Noemí. Ya la Jurisdicción Especial para la Paz hace parte de la Constitución, porque el acto legislativo, que también se aprobó por un fast track, reformó la Constitución. Los acuerdos de La Habana... Este fallo no toca lo que ya se aprobó. Este fallo toca es lo que podríamos decir los reglamentos legislativos para lo que ya está aprobado en la Constitución. Y para eso no se necesita una constituyente, ni aquí ni en España. Primer error. El doctor de la Calle salió también, es un gran intelectual, con unas tesis bien llamativas, criticando el fallo de la Corte, que era un palo a la rueda, que así como el presupuesto nacional tenía únicamente iniciativa del gobierno,
perfectamente aquí estos leyes que implementan la jurisdicción especial para la paz. ¿Usted qué le contesta a él sobre ese argumento que igual que el presupuesto no puede tener sino iniciativa gubernamental y el Congreso no puede tenerla? Son dos cosas muy distintas, porque es que la Constitución quiso que hubiera una unidad presupuestal. Usted se imagina a cada parlamentario metiéndole la mano al presupuesto. Eso sería imposible. Y no es lo mismo cada congresista metiéndole la mano a la reglamentación de lo que se acordó en La Habana. No, precisamente porque se trata es de reglamentar la Constitución a través de leyes y para eso es el Parlamento. La excepción es la del presupuesto, pero esta yo creo que la deliberación es la norma general. Por eso la Corte, creo yo que con razón, consideró que se sustituía la estructura democrática que había establecido la Constitución del 91. No, y es que en todos los congresos y parlamentos del mundo, quitarle la esencia, la capacidad deliberativa, es como muy complejo, ¿no? Ahora, yo no me es, pregunto, en el fondo, Noemí, sí. ¿y por qué tanto temor a que haya deliberación? Si llega el proyecto, ¿no se supone que un Congreso que incluso está gobernado por las mayorías gubernamentales no va a enriquecer la discusión? ¿No va a ser una caja de resonancia con la opinión pública nacional? Pero enriqueciéndolo, ¿no puede de pronto entrar a modificar algo que para la FARC es muy importante? Es que el problema entonces es otro. Fue que en la mesa de negociación hicieron de constituyentes, hicieron de legislativos y hicieron de justicia, suplantaron al Estado. Entonces lo que quieren es un Congreso que simplemente sea un comité de aplausos. De una vez se lo hubieran ahorrando, diciendo que eso venía ya aprobado y que era inmodificable. Y entonces lo del 2 de octubre, cuando no fue aprobado todo el proyecto, ¿usted cómo lo considera? Es decir, lo que ocurrió el 2 de octubre y lo que hubo después para refrendar, continuar con el proceso. A mí me parece que ganó el no. Y cuando gana un no, eso tiene que tener un efecto. Que el mismo gobierno lo había dicho, el mismo doctor de la Calle. Había dicho que si ganaba el no, eso quedaba todo suspendido. Pero eso y siguió para resulta adelante. que sí, pero levántate Lázaro. Es decir, por obra y gracia del Congreso ratificaron y por obra y gracia de la Corte Constitucional, argumento que ahí sí, como comparto ese sí no lo comparto, dijo que mecanismos de participación ciudadana podía ser la aprobación que le había hecho el Congreso. Esa sí es una de las novelas de ficción más grandes que ha visto la jurisdicción criolla. Pero ya es un hecho, es decir, así él no hubiera ganado el 2 de octubre, la JEP es una realidad, el Fast Track hasta ahora funcionó. ¿Cómo? Pues es decir, ya el 2 de octubre y él no desapareció. Correcto. Las reformas constitucionales ya están. Exacto. El Acuerdo de La Habana hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano, según se dijo en el mismo acto legislativo. Pero hay que desarrollar en leyes la implementación de esos acuerdos. Y la Corte acaba de rehabilitar al Congreso para que pueda deliberar. Es que no estamos diciendo que se pare el proceso, no estamos diciendo que no se reglamente. Se va a demorar un poco más. Estamos dándole una carta abierta a la democracia. Es que esto sigue siendo una democracia. Mejor van a quedar, si el Congreso les da su beneplácito después de una deliberación amplia, pues mucho mejor. Tienen más legitimidad esas reglamentaciones que si no hubiera podido intervenir el Congreso. Vamos a hacer una pausa y seguimos con el tema de si conviene o no al país y a la negociación el fallo. Perfecto. Bueno, yo creo que, por ejemplo, el tema de la justicia transicional está asumido, de que para conseguir la negociación necesitábamos mitigar un poco los temas del castigo, decir la verdad, reparar y comprometernos a no reparar todas las personas inmersas en el tema. Pero el país está atónito, porque ya han soltado 584 personas, parece que en los próximos días va a haber 2.000 o 3.000 más entre guerrilleros y militares sueltos, y de ellos no hemos conocido ninguna intención, o no han dicho ni la verdad, ni han reparado, ni nada, y están con libertad condicional. Pero es que ver al señor que puso la bomba, por ejemplo, en el club El Nogal, verlo libre,
¿Usted qué siente? ¿A usted le parece que eso está bien, ese procedimiento? Mira, Noemí, desarticular los sistemas de justicia traen ese tipo de problemas. Y aquí estamos frente a un problema de justicia y además un problema político, porque la gente no entiende. No entiende cómo liberan al que puso una bomba, al que fue condenado por una masacre, y en cambio a un ministro buena gente que hizo un delito menor, que fue comprarse un voto para una reelección que se considera menor, no le hayan concedido el beneficio. Expliquémosle un poco a la gente por qué. A ver, en esto que se aprobó y está aprobado, y yo estoy de acuerdo con que haya una justicia transicional, porque si no, no podía llegarse a la paz, pero en esto que se aprobó se estableció primero el beneficio y después el juicio. Es que eso es la pregunta que se hacen todos los colombianos. ¿Cómo es que antes de que se cumplan los requisitos de la verdad, de la reparación hasta donde puedan, de tener pues la condena o la absolución, ¿por qué lo sueltan? Se dejaron meter el cuento de que había una libertad provisional, que eso es posible, en todos los códigos penales existe, pero aquí no iba a tener una presentación política. Una libertad provisional al que cumpla 3 requisitos. 1, que haya cumplido 5 años de detención, bien sea porque estaba condenado o porque está detenido y todavía no ha llegado la sentencia. Segundo, que su delito por el que se le condenó o por el que se le investiga o acusa tenga una relación directa o indirecta con el conflicto. Y ahí le pregunto, por ejemplo, los falsos positivos, que de verdad es lo más escandaloso que hemos vivido, es que asesinar personas para conseguir determinados resultados es una vergüenza, pero absurda, es que uno no le cabe en la cabeza. ¿Qué relación tiene con el conflicto? En mi opinión, un falso positivo de los que nos hemos enterado no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver con el conflicto? Que se coja a un pobre discapacitado mental de una población perteneciente a una familia pobre, se le disfrace de guerrillero, se le lleva a otro extremo del país, se le meten 6 tiros y se diga que era un comandante guerrillero. Eso lo que es una atrocidad. Eso no tiene nada que ver con el Pero conflicto. Sobre todo lo que se buscan son los beneficios del ascenso, el permiso, la vacación. Porque en ese momento había unas políticas de beneficios, de ascensos, de tiempos, que la medían por guerrilleros caídos en combate. Entonces, cuando no había reales, se los inventaban. Esos son los famosos falsos positivos y eso no debería tener relación ninguna con el conflicto armado. Pero usted menciona el caso del ministro, donde hay 2 posturas. El ministro que hizo lo que la política tradicional ha hecho, que es conseguir votos, conseguir aprobaciones de cosas, hacer lo mismo que la politiquería, la mermelada y todo ha sido tradicional en Colombia. Y otros que dicen, no, es que con ese votico estaba comprando la reelección. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que, vuelvo al caso, son 3 requisitos. Llevar 5 años, estar relacionado con el conflicto y manifestar que se somete a la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo parece indicar, porque no conocemos qué fue lo que le contestaron al ministro, que no cumplía alguno de los 3 y se requiere cumplir los 3. En cambio, parece que al de puso la bomba en el Nogal y al general que ha acusado la masacre, acreditó y cumplía con los 3. Ahí está la gran contradicción y por eso el problema, fuera de ser de injusticia, se vuelve también un problema político porque la gente no entiende eso. Y esa es la consecuencia de una jurisdicción desarticulada. Es que sin que empiece la JEP a funcionar, 584 personas que no nos han regalado la verdad, que no han reparado un solo peso, y dígame, si se pierden, ¿qué pasa? Porque tienen libertad condicional. ¿Qué puede ocurrir sin que empiece todavía la justicia especial, que esté ocurriendo todo este mundo de libertades? No, ¿y quién va a garantizar que después, si los encuentran que no son merecedores de la Jurisdicción Especial para la Paz, vuelvan otra vez a su sitio de reclusión? ¿Ya dónde irán? Y por eso es que se está desacreditando la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso algunos están diciendo que es un instrumento de impunidad. ¿Y por qué tan demorada esa justicia penal especial para empezar? Porque tienen que hacer
lo que se llama una ley estatutaria para poder llevarla a la práctica, porque hasta ahora está simplemente los principios que se acordaron en La Habana, que hacen ya parte de la Constitución. Lo que viene es una ley estatutaria. Imagínense, empatemos ahora con el tema anterior, y ahora el Congreso sí puede deliberar, y ahora sí puede votar artículo por artículo. Luego los tiempos de la Jurisdicción Especial para la Paz se van a demorar todavía mucho más, porque va a haber plena deliberación en el Congreso. Por eso es que las FARC se atrincheraron en sus lugares de resguardo, están muy preocupadas y muchos voceros están diciendo que es un palo a la rueda, es precisamente por esto. Pero 5.000 personas que yo creo que se alcanzan a liberar antes de que empiece la justicia penal, pues ya después, la verdad, la reparación, ¿eso funciona? Es decir... Yo creo, Noemí, que es que se sobredimensionó la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué se sobredimensionó? Porque es que los guerrilleros, ¿cuántos eran? ¿8.000, 9.000, 10.000? Ponle 12.000. La gran mayoría van a ser indultados, que es una cesación de la acción penal, o sea que no van a ir allá. O sea que a la Jurisdicción Especial únicamente van a ir las cabezas. 200. 200 y mucho, 300, no le pongas más. De los militares no debían ir ninguno, deberían ir a la jurisdicción ordinaria, es que ellos no estaban subvertidos. Esto debía ser únicamente para la guerrilla, pero que es la que estaba que fuera haciendo, para claro, todos los que... Entonces van a ir también muchos militares, todos los que están condenados por falsos positivos y por masacres y por crímenes aparentemente de guerra, van a ir allá porque ellos consideran que les va a ir mejor, echan cuentas, a ver la pena de allá cómo es. Y yo le pregunto, ¿cómo va a ser la priorización? Es decir, cuando analicen para juzgar allí con justicia transicional, ¿cómo escogen los guerrilleros o cómo escogen los paramilitares o los empresarios que han dicho o los militares? ¿Cómo escogen los delitos? ¿Cómo priorizan a quién juzgar? Eso es lo que va a tener que hacer la ley orgánica, establecer esa jerarquización. Me imagino que será por tiempos los que vayan a prescribir, en fin, pero ahí hay un problema que hay que entrar a reglamentar, porque eso al mismo tiempo, segundo, van a tener que meter mucho presupuesto, le van a tener que meter a la Jurisdicción Especial para la Paz lo que no le han metido a la justicia. Vamos a hacer una pausa y desafortunadamente nos va a tocar casi que ir ya a conclusiones. Perfecto. Doctora Rubla, a mí me preocupa mucho que ahora que va a empezar a deliberar el Congreso, pues estamos en plena precampaña electoral, para no decir en plena campaña electoral. El liderazgo del gobierno va a ser pues escasísimo porque los últimos años, y más con reelección, pues ya conocemos cómo funciona. Y sin mermelada. Y se les acabó. Pues es que ya a 8 años de gobernar está la olla raspada, me imagino. Pero ahí hay muchos pegados todavía. Usted sabe que lo que más gusta es la pega, ¿no? Eso sí, el raspado. ¿No es muy preocupante eso? Es decir, que empiecen, porque ya estamos oyendo de los diferentes partidos, candidatos, posturas sobre los temas de la negociación. Y como algunos son taquilleros y algunos otros no son taquilleros, eso no va a embolatar totalmente, pues como ya no hay fast track, la discusión y la implementación. ¿Qué pasa con las zonas de transición, con los plazos? Yo sí creo, Noemí, que es un momento difícil. El último año de los gobiernos no es un momento para grandes reformas. Ya todos los equipos políticos están pensando en el futuro, las coaliciones del Congreso se desbaratan, ya todo el mundo está pensando en otras cosas y aquí resulta que el alma para implementar el proceso de paz va a estar es precisamente de candidato. Muchos de candidatos, entonces eso le va a bajar el ritmo y puede dificultar las cosas. De allí la preocupación de que las FARC estaban esperando unos tiempos que se cumplieran y el gobierno también, y eso se puede demorar. Claro, y los congresistas van a empezar a hacer campaña. Por ejemplo, ahora el tema de la reforma agraria. Ya vimos, por ejemplo, Cambio Radical ya sacó sus haces y dijo que no estaba de acuerdo con muchas de las propuestas. Y así pues varios candidatos. Entonces, el tema agrario tiene en vilo al país, a todo el mundo, porque toca la propiedad privada, que según dicen es la razón de ser del conflicto.
y ha sido la razón de ser de las grandes guerras. ¿Usted cree que puede volver si eso no a lo manejan bien, se puede volver a convertir en un detonante de lado y lado? Es que con la propiedad privada no se puede jugar, y ahí hay muchos términos confusos en esos proyectos que hemos conocido, cómo se pretende implementar la cuestión agraria a raíz de los acuerdos de La Habana. Claro, la propiedad privada, que es mucha legítima y alguna pues legitimable y otra totalmente ilegal. Y lo grave es que uno observa que la gente prefiere la tierra que la vida. Y esa es casi que la historia del conflicto. Es muy preocupante esa reforma, pero pues hay que hacerla, ¿o no? Hay que hacerla. Mire, una ley de reforma agraria, lo que significa en una sociedad, en un Estado, poner toda la atención de todos los gremios y de todas las cosas. Y aquí estamos deliberando sobre una justicia especial para la paz, sobre una reforma agraria, sobre aspectos fiscales, sobre todo el tema del narcotráfico. Y lo de Venezuela. Y queremos que eso se haga a toda, y no queríamos que se deliberara. Es que no podemos hacer las cosas con ese ritmo que se quería hacer. Con la precipitud, pero parte del alma, algo muy fundamental para la negociación fueron los temas de tierras. Fue uno de los 5 puntos. Fue uno de los 5 puntos, y eso está todo por decirse. Es decir, hay un enunciado, pero ahí parece que está la gran discusión, y muchísimos de los congresistas tienen tierra, muchísimos. Y se habla de un inventario en los acuerdos de tierras, que mucha gente dice que eso no se va a poder llegar a conformar, que no hay tierra para conformar. Entonces lo peor va a ser el incumplimiento. Pero los que tienen las tierras ilegítimas, los que han hecho posesiones injustas, han desplazado a la gente. Han utilizado mal los baldíos, han desplazado, todo eso, han agrupado. ¿Cómo se maneja esa situación? Porque algún día esa gente tiene que entregar esas tierras. Indiscutiblemente, eso hay que reglamentarlo. Hay leyes ya para eso. Pero ¿usted cree que no se necesitarían más leyes? Yo creo que con las que hay son suficientes. Obviamente hay que darle apertura a lo que es el banco para poder incorporar a los guerrilleros. Yo estoy de acuerdo con eso. Si no les damos en qué trabajar, entonces se van a volver a disparar. Y yo sí los prefiero sembrando que disparando. ¿Pero usted ve posible que se haga esa reforma en Colombia con las circunstancias actuales, con las amenazas, con el tema de Venezuela? Es que aquí tenemos amenazas. Sobre todo porque se volvió un tema político. Eso del castrochavismo está pegando. Y la gente que en un principio lo veía algo como... ¿Y usted cree que hay riesgos de castrochavismo en Colombia? Yo creo que este país todavía es sólido institucionalmente. Y no nos ha pasado lo grave que pasó en Venezuela, que fue que la gente se fue y dejó el país prácticamente a la deriva, con una generación muy joven. Los grandes empresarios están en los Estados Unidos, incluso aquí en Colombia. Yo creo que en Colombia la gente afortunadamente vio lo que pasó al lado y se pellizcó un poco. Y no creo que aquí vamos a permitir que pase eso. Ya tenemos un ejemplo. Pero para eso va a ser la confrontación política que se avecina, para que en vez de dividirnos entre los colombianos, defendamos esta república, que es lo que tenemos. Y entonces usted en este lapso, antes de la elección del nuevo presidente, ¿ve posible sacar toda esa reglamentación de los 5 puntos de la negociación? ¿Sí lo Yo no la veo. Yo creo que hay que priorizar unos temas. Se tiene que sentar el gobierno, la guerrilla, priorizar unos, concertarlos con la gente, con la sociedad, con los partidos políticos y empezar a evacuarlos. En la medida que empecemos a ver algunos bien formulados, yo creo que eso hace mella. Por eso a mí no me choca la propuesta del doctor de la Calle, buscar un pacto nacional para poder seguir avanzando con el proceso y no reversarlo. Yo no estoy de acuerdo en trizarlo. Lo que se ha construido, hay que reconocer una cosa, no es mí. La guerra en este momento está suspendida. Con las FARC. Con las FARC. El tema del ELN es muy complejo. Muy grave, y se están tomando los sitios que ha dejado las FARC. Y el Estado no ha llegado a los sitios. Y el Estado no ha tenido la capacidad de llenarlos. Donde no se llena el espacio, lo llenan otros. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Colombia tiene la oportunidad, por lo menos con la FARC, de avanzar.
pero se ve amenazado el proceso por diferentes circunstancias. Yo creo que los plazos ya no son cumplibles. Ojalá el Congreso entienda el compromiso tan grande que hay para sacar adelante la negociación con leyes que convengan a Colombia. Lástima que usted esté un poco por fuera, tiene que seguir ayudando porque su criterio no polarizado, comprometido con los intereses del país, es muy importante. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto, Noemí.